La muchacha de los ojos grises, de Dashiell Hammett. El sonido de un timbre me despertó. Me hice a un lado de la cama y cogí el teléfono. La clara voz del viejo, el gerente de la agencia detectivesca continental de San Francisco, llegó a mis oídos. Siento molestarte, pero tendrá que ir a Glenton Apartments en Leavenworth Street. Un hombre que vive allí llamado Burke Pangborn me ha telefoneado hace unos minutos pidiéndome que le enviara enseguida a alguien. Parecía bastante excitado. ¿Querrá usted encargarse del asunto? Vaya a ver qué quiere. Dije que iría y bostezando, desperezándome y maldiciendo a Pangborn, quien quiera que fuese, me saqué el pijama y vestí mi gordo cuerpo con un traje. El hombre que había interrumpido mi sueño esa mañana de domingo, lo supe cuando llegué a Glenton, era una persona de unos 25 años, delgado, de cara pálida y grandes ojos de color castaño, enrojecidos por la falta de sueño o por el llanto, o por ambas cosas a la vez. Su largo cabello de color castaño lo tenía desarreglado cuando me recibió, y vestía una bata de color malva con notas verdes encima del pijama de seda. El cuarto en el que me introdujo me pareció el local de un subastador antes de comenzar la subasta, o tal vez uno de esos salones de té estrechos y abigarrados. Grandes jarrones azules, curvados jarrones rojos, larguiruchos jarrones amarillos, jarrones de varias formas y colores, figurillas de mármol, figurillas de marfil, figurillas hechas de todo material, linternas, lámparas y candelabros, tapicería, colgaduras y tapetes de todas clases, infinidad de muebles, todos ellos curiosamente diseñados, cuadros raros colgados aquí y allí en lugares inesperados, un cuarto en el que difícilmente se podía estar a gusto. Mi prometida, comenzó a decir inmediatamente en voz alta con cierto tono de histeria, ha desaparecido, algo le ha ocurrido, le han gastado alguna mala jugada. Quiero que la encuentre, quiero que la salve de ese peligro que... Le presté atención un rato y luego me desentendí. De su boca salía un revoltijo de palabras. Desaparición fantasmal, algo misterioso, cogida en una trampa, tan inconexas que no podía sacar nada de ellas. Hice un esfuerzo por entenderle y esperé a que terminara su ininteligible jerga. He escuchado a hombres razonables decir en un momento de excitación cosas más absurdas que la que decía este joven, pero su vestimenta, su bata y su pijama de colores chillones y el ambiente de la casa, ese cuarto amueblado de tan extraña manera, le daba un aspecto más teatral, haciendo que sus palabras pareciesen completamente irreales. Él mismo, en estado normal, debía de ser un mozo de agradable aspecto. Sus facciones eran correctas, y aunque su boca y mandíbula tenían un aire de inseguridad, su ancha frente era hermosa. Pero allí de pie, escuchándole esas melodramáticas frases que de vez en cuando captaba del revoltijo de palabras que me dijera, pensé que había perdido temporalmente el juicio y se dejaba llevar por su dolor. De repente dejó de hablar y me tendió sus largas y finas manos en un gesto de súplica, diciendo una y otra vez, «La encontrará usted, la encontrará, la encontrará». Afirmé ligeramente con la cabeza y advertí que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Empecemos por el principio», sugerí, sentándome con cuidado en una silla tallada que no parecía muy segura. Sí. Estaba de pie frente a mí, pasándose nerviosamente los dedos por el cabello. El principio. Recibía todos los días cartas de ella. Basta. Ese no es el principio, objeté. ¿Quién es ella? ¿Cómo es? Es Jane Delano, exclamó sorprendido de mi ignorancia. Y es mi prometida. Ahora se ha ido y sé que... Las frases «víctima de una mala jugada», «cogida en una trampa», etc., comenzaron a surgir de nuevo histéricamente. Por fin conseguí apaciguarlo, y aunque interrumpiéndose de tanto en tanto con estallidos de desesperación, me contó una historia que es como sigue. Este Burke Pangborn era poeta.
Aproximadamente 2 meses antes había recibido una carta de una tal Jean Delano, remitida por su editor, en la que elogiaba su último libro de versos. Jean Delano vivía también en San Francisco, pero ella no sabía que el poeta habitaba en la misma ciudad. Burke le contestó y recibió una nueva carta. Poco después de recibir esta última, se conocieron. Si verdaderamente la muchacha era tan hermosa como el poeta decía, no se le podría criticar que estuviera enamorado de ella. Pero lo fuera o no, lo cierto es que Burke se había enamorado perdidamente. Esta Delano vivía en San Francisco desde hacía poco tiempo, y cuando el poeta la reconoció ocupaba un piso sola en Ashbury Avenue. No sabía de dónde procedía la muchacha, ni conocía nada de su vida anterior. Sospechaba por ciertas vagas sugerencias y peculiaridades de su conducta que no le supo explicar, que había algo en la muchacha no muy claro, que ni su pasado ni su presente se hallaban exentos de dificultades. Pero no tenía la menor idea de qué clase de dificultades podían ser. No se había preocupado en averiguarlo. No sabía de ella absolutamente nada, excepto que era hermosa, que la quería y que había prometido casarse con ella. Entonces, el día 3 de ese mes, exactamente 21 días antes de esa mañana de domingo, la muchacha se había ido repentinamente de San Francisco. Un recadero le entregó una nota de ella. Esta nota, que me la enseñó después de insistir mucho en que me interesaba verla, decía: Berkeley, acabo de recibir un telegrama y tengo que salir hacia el este en el próximo tren. Intenté llamarte por teléfono, pero no pude. Te escribiré tan pronto como sepa cuál va a ser mi nueva dirección, si es que hay alguna. Esta frase estaba tachada y me costó gran trabajo leerla. Sigue queriéndome hasta que esté de nuevo contigo para siempre. Tuya, Jean. 9 días más tarde recibió otra carta desde Baltimore, Maryland. Tuve que insistir mucho más que en la anterior para que me la dejase leer. Decía así: Queridísimo poeta, parece como si hiciera 2 años que no te he visto, y me temo que han de pasar 1 o 2 meses antes de que te vea de nuevo. No puedo decirte ahora, cariño, el motivo que me trajo aquí. Hay cosas que no se pueden escribir, pero tan pronto como esté de vuelta te contaré esta desaventurada historia. Si algo ocurriera, me refiero a mí, sigue queriéndome siempre. No es verdad que lo harás, cariño. Pero esto es una tontería. Nada va a ocurrir. Acabo de dejar el tren y estoy cansada del viaje. Mañana te escribiré una larga carta para compensar esta breve que te envío. Mi dirección aquí es 215 North Stricker Street. Por favor, escríbeme por lo menos una carta diaria. Tuya, Jean. Durante 9 días había recibido una carta diaria de ella, el lunes 2, para compensar el domingo que no escribía. Y luego las cartas se habían interrumpido, y las que diariamente él le envió a la dirección indicada, 215 North Stricker Street, empezaron a devolvérselas con el membrete de desconocida. Envió un telegrama y la compañía telegráfica le informó que su oficina de Baltimore no había encontrado a ninguna Jean Delano en la dirección de North Stricker Street. Esperó durante 3 días, creyendo que recibiría alguna noticia de la muchacha, y esperó en vano. Entonces sacó un billete para Baltimore. Pero, concluyó el joven, tuve miedo de ir. Sé que está en una situación difícil, estoy seguro de ello, pero yo solo soy un necio poeta. No sé hacer frente a estas situaciones, o no encontraría nada, o si por casualidad hallara algo, no haría más que complicar las cosas, y tal vez expondría su vida a peligros más serios de los que le amenazan ahora. No puedo ir a ciegas sin saber si la ayudo o la perjudico. Es una tarea propia para un experto en esta clase de asuntos. Por eso pensé en su agencia. Usted se cuidará del caso, ¿no es verdad? Puede ser que ella no quiera ayuda. Si es así, usted puede ayudarle sin que se entere. Usted está acostumbrado a este trabajo. Usted puede hacerlo. ¿No es cierto que puede? Antes de contestarlo pensé detenidamente.
Las dos clases de personas más temibles para una reputada agencia detectivesca son aquellas que traen entre manos un asunto criminal o un divorcio y lo presentan como una operación legítima, y aquellas otras irresponsables que van detrás de una cosa falsa. El poeta, sentado ahora frente a mí, retorciéndose nerviosamente sus blancos y largos dedos, me pareció sincero, pero no estaba seguro de su cordura. «Señor Pangborn», dije después de un rato, «me gustaría ocuparme de este asunto, pero no sé si podré hacerlo. La agencia Continental es muy rígida y aunque estoy convencido de la sinceridad de sus palabras, no olvide que soy un empleado, que me debo a mi agencia y tengo que seguir las instrucciones señaladas. Ahora bien, si usted fuera avalado por alguna firma o persona de crédito, por ejemplo, un abogado conocido o cualquier empresa legalmente responsable, tendríamos mucho gusto en tomar su asunto en nuestras manos. De lo contrario, me temo que... «Pero yo sé que ella está en peligro», estalló. «Lo sé, y no puedo estar aireando sus asuntos y diciéndole a todo el mundo que me prometió casarse conmigo». «Lo siento, pero no puedo encargarme del caso, a no ser que me dé el aval que le pido». Me levanté. «Naturalmente, usted encontrará muchas agencias de detectives que no son tan especiales como la nuestra». Su cara se contrajo en un mohín infantil y apretó su labio inferior entre sus dientes. Por un momento creí que iba a echarse a llorar, pero en lugar de hacerlo dijo lentamente: «Me parece que tiene usted razón. Le voy a dar un nombre, el de mi cuñado, Roy Ackford. ¿Bastará con su palabra?» «Sí». Roy Ackford, R.F. Ackford, era propietario de varias minas y tenía parte en la mitad de la más importante empresa de la costa del Pacífico. Su palabra era garantía suficiente para cualquiera. «Si se ponen ahora en contacto con él», dije, «y concierta una entrevista entre su cuñado y yo para hoy mismo, podré empezar mi trabajo enseguida». Pangborn cruzó el cuarto y extrajo un teléfono de entre una pila de objetos diversos. 1 o 2 minutos después hablaba con una persona a quien llamó Rita. «¿Está Roy en casa? ¿Volverá esta tarde?» «No, dale un recado de mi parte. Dile que irá a verle esta tarde un caballero para hablarle de un asunto personal mío, y que le agradeceré que haga lo que le solicito». «Sí, ya lo sabrás, Rita. No es cosa para contarla por teléfono. Sí, gracias». Colgó el teléfono en el lugar de donde lo había sacado y se volvió hacia mí. «Mi cuñado estará en su casa a las 2. Dígale lo que le he contado y si lo ve vacilante, niéguele que venga a verme. Tendrá que explicarle todo. Él no sabe nada de la señorita Delano». «De acuerdo. Antes de irme, me gustaría que me hiciera una descripción de su prometida». «Es hermosa, la mujer más hermosa del mundo». Hubiera sido cómico dar ese dato en una circular destinada a recompensar a quien encontrara a la joven. «Eso no es exactamente lo que quiero saber», le dije. «¿Qué edad tiene?» 22 años. «Estatura?» 5 pies y 8 pulgadas, o quizá 9. «¿Es delgada, gruesa o de peso normal?» «Es más bien delgada, pero...». Había cierto entusiasmo en su voz que me hizo temer un nuevo discurso ensalzando las excelencias de la joven. Así es que le interrumpí haciéndole otra pregunta. «¿De qué color tiene el cabello?» «Castaño, pero tan oscuro que es casi negro, y tiene un cabello suave, abundante y...». Sí, ¿cuál es el color de sus ojos?» «¿Se ha fijado usted en los matices de la plata pulida cuando...?» Anoté ojos grises y me di prisa en seguirle interrogando. «¿Cutis?» «Perfecto». Bueno, pero ¿es blanco, moreno, encarnado, pálido? ¿Cómo es?» «Blanco». «¿De qué forma tiene la cara? ¿Redonda o alargada?» «Redonda». «¿Cómo es su nariz? ¿Larga, pequeña, respingona?» «Pequeña y normal». En su voz había un tono de indignación. «¿Cómo vestía? ¿Era elegante? ¿Prefería los colores vivos o los oscuros?» Y al ver que abría la boca para interrumpirle, dijo: «Colores discretos, generalmente azul oscuro y marrón». «¿Qué joyas llevaba?» «Nunca le he visto llevar ninguna». «¿Tiene alguna cicatriz o algún lunar?» Su horrorizada mirada me indujo a seguir el interrogatorio porque supuse que sacaría algo en claro. «¿Alguna verruga o deformidad que usted conozca?» Se quedó sin habla, pero aún le quedaron arrestos para mover negativamente la cabeza.
¿Tiene alguna fotografía de ella? Sí, se la voy a enseñar. Se puso de pie y cruzando el abigarrado cuarto, desapareció por una puerta de cortinas. Inmediatamente regresó con una gran fotografía encuadrada en un marco esculpido en marfil. Era una de esas fotografías artísticas, llena de sombras y perfiles borrosos que no servían para identificar a la persona retratada. La muchacha parecía bastante bonita, pero no podía fiarme, ya que el propósito de un fotógrafo artístico es precisamente hacer resaltar la belleza y ocultar los defectos del cliente. ¿No tiene más fotografías que esta? No. Tendrá que prestármela. Se la devolveré tan pronto como saque unas copias. No, protestó contra la idea de entregar la fotografía de su amada a un grupo de detectives. Tendrá que prestarme también un par de cartas o algún escrito de la muchacha, dije. ¿Para qué? Para sacar copias fotostáticas. Las pruebas caligráficas son de gran utilidad. Permiten a uno repasar los registros de entrada en los hoteles y, por comparación, obtener algún resultado. Tuvimos otra batalla, pero al final conseguí que me entregara 3 cartas y 2 hojas de papel, escritas con la letra angulosa de la muchacha. ¿Tenía mucho dinero su prometida? Le pregunté después de tener bien seguras en mi bolsillo la fotografía y las muestras caligráficas. No lo sé, no es una cosa en la que me haya interesado. No era pobre, es decir, no tenía que hacer economías, pero no tengo la menor idea de a cuánto ascendían sus ingresos o de dónde procedían. Tenía una cuenta en la Golden Gate Trust Company, pero naturalmente no sé la cantidad. ¿Muchos amigos aquí? Esa es otra cosa que tampoco puedo contestar. Creo que conocía a algunos aquí, pero no sé quiénes eran. Mire usted, cuando estábamos juntos no hablábamos más que de nosotros. No nos interesaba nada más, sencillamente estábamos... ¿No tiene usted idea de dónde procedía o de quién era? No, eso me daba igual. Era Jean Delano y eso me bastaba. ¿Tuvieron intereses financieros en común? Es decir, ¿hubo alguna transacción monetaria o de valores en la que ustedes estuvieran interesados? Naturalmente, lo que yo quería decir era si ella le pidió dinero prestado o si le había vendido algo o sacado dinero de alguna otra manera. Se levantó de un salto y su cara empalideció. Luego volvió a sentarse de nuevo, hundiéndose en el asiento y se sonrojó. Perdóneme, dijo con torpeza. Usted no la conocía y comprendo perfectamente que mire el asunto desde todos los puntos de vista posibles. No hubo nada de lo que usted ha dicho. Me parece que va a perder el tiempo si basa su actuación en la idea de que ella era una aventurera. No hay nada de eso. Era una muchacha con un grave problema, un problema que la obligó a marchar a Baltimore de repente, alejándose de mí. ¿Dinero? ¿Qué tiene que ver el dinero con esto? La quiero. R.F. Ackford me recibió en su residencia de Russian Hill, en un cuarto que tenía las trazas de ser un despacho. Era un hombre rubio de 48 o 49 años, de cuerpo atlético, grueso y sanguíneo, y de maneras que mostraban una plena confianza en sí mismo, confianza que al parecer no era injustificada. «¿Qué le pasa ahora a Burke?», preguntó con aire divertido después de decirle quién era. Tenía una agradable voz de bajo. No le conté todos los detalles. Estaba prometido con una tal Jean Delano y esta señorita salió hacia el este hace 3 semanas y luego desapareció de repente. Su cuñado sabe muy poco de ella, cree que le ha sucedido algo y desea que la encontremos. «Otra vez», dijo guiñando sus ojos azules, «de manera que esta vez se llama Jem. Que yo sepa, es la 5ª en un año, y estoy seguro que mientras estuve en Hawái debió tener 1 o 2 más. ¿Pero qué estoy diciendo? Le pedí el aval de una persona responsable. Creo que es un nombre normal. Pero no es, en sentido estricto, una persona responsable. Me envió a usted». Está usted en lo cierto al decir que en sentido estricto no es una persona responsable. Se quedó pensativo por un momento. Luego dijo: ¿Cree usted realmente que le ha ocurrido algo a la muchacha o se trata de cosas imaginadas por Burke? No lo sé. Al principio creí que era solo imaginación, pero en un par de cartas de ella hay indicios de que algo no marcha bien.
En ese caso empiece sus investigaciones para encontrarla, dijo Ackford. Supongo que no se hará ningún mal con devolverle la muchacha. Al menos tendrá algo en que pensar durante algún tiempo. Entonces, ¿me da usted su palabra, señor Ackford, de que no habrá escándalo ni nada por el estilo relacionado con el asunto? Se lo aseguro. Burke es una persona normal. Lo único que le pasa es que está malcriado. Toda su vida ha estado dedicado de salud. Como tiene una renta que le permite vivir modestamente, puede publicar libros de versos y comprar chucherías para adornar su piso. Se lo toma demasiado en serio. Pesa en él su condición de poeta, pero en el fondo es bueno. Me encargaré, pues, del caso, dije levantándome. A propósito, la muchacha tiene una cuenta corriente en la Golden Gate Trust Company, y me gustaría averiguar todo lo que fuera sobre dicha cuenta, especialmente de dónde procede ese dinero. Clement, el cajero, es un modelo de discreción cuando se trata de sacarle informes sobre los depositarios. Si usted me diera una carta de recomendación para él, me facilitaría notablemente mi trabajo. Con mucho gusto. Escribió un par de líneas en una tarjeta, me la entregó y tras prometerle que le visitaría si necesitaba posterior ayuda, me despedí. Telefoné a Pangbourne para decirle que su cuñado había dado su aprobación. Envié un telegrama a la sucursal de nuestra agencia en Baltimore, dándole información que conocía. Luego fui a la casa en que había vivido la muchacha en Ashbury Avenue. La administradora, una inmensa señora llamada Clot, vestida de negro, sabía de la joven tan poco como Pangbourne. La chica había vivido allí durante 2 meses y medio. De vez en cuando había recibido algunas visitas, pero Pangbourne fue el único visitante que me supo describir la administradora. Dejó el piso el día 3 de este mes, diciendo que la habían llamado del este, y rogó a la administradora que le guardara las cartas que recibiese hasta que le enviara una nueva dirección. 10 días después, la señora Claude recibió una tarjeta de la muchacha en la que le pedía que remitiese sus cartas a 215 North Stricker Street, Baltimore, Maryland. Sin embargo, no llegó ninguna carta a su destino. La única cosa importante que logré obtener en la casa fue que los 2 baúles de la muchacha los cargó un camión de transporte de color verde. Una de las más potentes compañías de transporte de la ciudad llevaba sus camiones pintados de verde. De la casa me dirigí a la oficina de la compañía de transportes y encontré de servicio a un empleado amigo mío. Un detective, si sabe lo que lleva entre manos, debe esforzarse en hacer y conservar el mayor número de amigos que trabajen en compañías de transporte, correos y ferrocarriles. Al salir de la oficina, tenía en mi poder una nota con el resguardo de facturación y la estación donde habían llevado los baúles. Fui a la estación y con la información que tenía no tardé mucho en averiguar que los baúles habían sido facturados a Baltimore. Envié otro telegrama a la sucursal de Baltimore dándoles el número señalado en el resguardo de facturación de la estación. Era noche bien entrada cuando regresé a casa. Al día siguiente, media hora antes de que la Golden Gate Trust Company abriera sus puertas a los clientes, ya estaba yo dentro hablando con Clement, el cajero. Toda la tradicional prudencia y discreción de los empleados de banca no era nada comparadas con la de este gordo y canoso viejo. Pero una mirada a la tarjeta de Ackford en la que se leía «Por favor, dé al portador las máximas facilidades», bastó para que Clement se desviviera por ayudarme. «Ustedes tienen o han tenido una cuenta corriente a nombre de Jean Delano», dije. «Me gustaría saber detalles sobre dicha cuenta. Contra qué cuenta corriente depositó sus cheques y en qué cantidades, pero especialmente quisiera saber de dónde provenía el dinero que ella depositó aquí». Pulsó uno de los botones de su mesa y un mozo rubio, impecablemente peinado, se deslizó sigilosamente en el cuarto. El cajero cogió un lápiz y garrapateó algunas líneas en una hoja de papel, entregándosela acto seguido al silencioso mozo, que desapareció tal como había entrado. Volvió enseguida con un montón de papeles que depositó en la mesa del cajero. Clement repasó los papeles y luego se dirigió a mí.
La señorita Delano nos fue presentada por el señor Burke Pangborn el día 6 del pasado mes y abrió una cuenta corriente por valor de $850. Después de eso hizo los siguientes depósitos: $400 el día 10, 250 el día 21, 300 el 26, 200 el día 30 y $20,000 el día 2 del presente mes. Todos estos depósitos, excepto el último, los hizo al contado. El último fue un cheque. Me entregó el cheque de la Golden Gate Trust Company. Pague a la orden de Jean Delano $20,000. Firmado Burke Pangborn. Estaba fechado el día 2. «Burke Pangborn», exclamé estúpidamente. «¿Tenía costumbre de extender cheques por esta cantidad?» «Creo que no, pero de todas formas pronto lo sabremos». Pulsó de nuevo el botón, escribió en otra hoja de papel y el joven de impecable peinado entró, salió, volvió a entrar y salió de nuevo. Todo ello en el más completo silencio. El cajero repasó el nuevo montón de papeles que había traído el empleado. El día 1 de este mes el señor Pangborn depositó un cheque de $20,000 contra la cuenta corriente del señor Ackford. «Háblame de las retiradas de dinero hechas por la señorita Delano». Cogió los papeles que se referían a la cuenta de ella. El sumario de resguardos de entregas y de cheques invalidados no se han entregado todavía. Todo está aquí. El cheque de $85 a la orden de H.K. Clot el día 15 del pasado mes, uno en metálico de $3,000 el día 20 y otro de la misma clase y de $100 el día 25. Al parecer estos dos últimos cheques fueron depositados en metálico aquí por ella. El día 3 de este mes cerró su cuenta con un cheque de $21,515. ¿Y ese cheque? Fue depositado en metálico por la señorita Delano. Encendí un cigarrillo y comencé a darle vueltas en mi cabeza a esas cifras. Ninguna de ellas, a excepción de las firmadas por Pangborn y Ackford, me eran de utilidad. El cheque de Clut, el único que extendió a nombre de otra persona, había ido destinado con toda seguridad a pagar el alquiler del piso. Entonces las entradas y salidas se realizaron así, resumí en voz alta. El día 1 de este mes, Pangborn depositó un cheque contra la cuenta corriente de Ackford por un valor de $20,000. Al día siguiente entregó un cheque por esa cantidad a la señorita Delano, quien lo depositó. Un día después ella cerró su cuenta sacando entre $21,000 y $22,000 en metálico. Exactamente, dijo el cajero. Antes de ir a Glenton Apartments para preguntarle a Pangborn por qué me había ocultado el asunto de los $20,000, me dejé caer en la agencia para ver si habían recibido noticias de Baltimore. Uno de los empleados acababa de descifrar un telegrama. Decía: equipaje llegó. Royal Stations, día 8. Retirado mismo día. Imposible seguir pista. 215 North Stricker Street es asilo huérfanos Baltimore. Muchacha desconocida allí. Continuamos esfuerzos para encontrarla. El viejo llegó en el momento en que me iba. Volví sobre mis pasos y nos metimos en su oficina a charlar durante un par de minutos. ¿Vio a Pangborn?, me preguntó. Sí, me he encargado del asunto, pero creo que esto es un cuento. ¿De qué se trata? Pangborn es cuñado de R.F. Ackford. Hace 2 meses conoció a una muchacha y se enamoró de ella. La chica finge trabajar. No sabe nada de ella. El día 1 de este mes sacó $20,000 de la cuenta de su cuñado y los puso a nombre de la joven. La chica desapareció diciéndole que le habían llamado de Baltimore y le dio una dirección que ha resultado ser un asilo de huérfanos. Envió sus baúles a Baltimore y le escribió a Pangborn varias cartas desde allí, pero un amigo pudo haberse cuidado del equipaje y remitir sus cartas en nombre de ella. Naturalmente la joven hubiera necesitado un billete para facturar los baúles, pero ese es un gasto muy pequeño si se tienen $20,000. Pangborn me ocultó varias cosas. No me dijo ni una palabra sobre el dinero. Supongo que no habló porque estaba avergonzado de dejarse engañar con tanta facilidad. Ahora voy a aclarar el asunto con él. El viejo sonrió con su acostumbrada dulzura y me fui. Estuve llamando durante 10 minutos en casa de Pangborn sin obtener respuesta. El chico del ascensor me dijo que creía que Pangborn no había pasado la noche en casa.
Le dejé una nota en su buzón y me encaminé a las oficinas de la compañía ferroviaria, donde pedí que me notificasen si alguien reclamaba el dinero de un billete de Baltimore-San Francisco no utilizado. Una vez hecho eso, me fui a la oficina del Chronicle y busqué en los archivos las condiciones meteorológicas durante el mes anterior, anotando 4 fechas en las que había llovido incesantemente día y noche. Con la anotación me fui a las oficinas de las 3 compañías de taxis más importantes. Era ese un truco que me había salido bien en ocasiones anteriores. El piso de la muchacha estaba bastante distanciado de la línea de tranvía, y pensé que uno de esos días lluviosos ella habría salido o recibido alguna visita en casa. En ambos casos era muy probable que la joven o su visitante hubieran cogido un taxi, en lugar de ir andando bajo la lluvia hasta la parada del tranvía. Los registros que las compañías de taxis hacían diariamente me indicarían las llamadas solicitadas desde la residencia de la joven y el lugar donde fueron llevados los pasajeros. Lo mejor hubiera sido, naturalmente, encontrar en los registros indicaciones de todas las veces que la muchacha cogió un taxi, pero ninguna compañía de taxis carga sobre sí tan enorme tarea, a no ser que se trate de una cuestión de vida o muerte. Ya resultaba bastante difícil para mí persuadirles de que me dieran la información deseada en los 4 días que había elegido. Volví al domicilio de Pangborn después de dejar la última oficina de taxis, pero no había llegado aún. Llamé por teléfono a la residencia de Ackford, pensando que tal vez el poeta había pasado allí la noche, pero me respondieron negativamente. Esa misma tarde me entregaron las copias fotográficas de las cartas y del retrato de la joven. Coloqué una copia de cada cosa en un sobre y los envié por correo a Baltimore. Entonces fue cuando me dirigí a las 3 compañías de taxis y redacté varios informes. 2 de ellos carecían de interés. El tercero señalaba 2 llamadas desde el piso de la muchacha. Una tarde lluviosa pidieron un taxi que llevó un pasajero a Glenton Apartments. Ese pasajero, sin duda alguna, era la joven o Pangborn. Una noche a las 12:30 hicieron otra llamada y esta vez el pasajero descendió en Marquis Hotel. El taxista que realizó este último servicio lo recordaba confusamente, según me dijo cuando se lo pregunté, pero le parecía que el pasajero había sido un hombre. No quise ocuparme más del asunto por entonces. El Marquis no es uno de los más grandes hoteles de San Francisco, pero sí lo suficiente para hacer casi imposible la búsqueda de un huésped. Pasé el resto de la tarde intentando encontrar a Pangborn sin que me acompañara la suerte. A las 11 telefoné a Ackford y le pregunté si sabía dónde podría encontrar a su cuñado. «Hace varios días que no lo he visto», dijo el millonario. «Creíamos que vendría a cenar anoche, pero no vino. Mi esposa intentó ponerse en contacto con él. Le ha llamado hoy un par de veces y sin resultado alguno». Al día siguiente, antes de saltar de la cama, llamé al piso de Pangborn. Nadie contestó. Telefoné después a Ackford y concertamos una entrevista a las 10 en su despacho. «No sé dónde puede parar ahora», dijo Ackford afablemente después de que le comuniqué que, al parecer, Pangborn faltaba de su piso desde el domingo. «Y creo que va a ser difícil saberlo, porque es un ser errante. ¿Ha hecho usted algún progreso en la búsqueda de su damisela en apuros?» «El suficiente para convencerme de que la tal damisela no está en ningún apuro. El día antes de su desaparición le sacó a su cuñado $20,000. $20,000 a Burke. Debe ser una mujer estupenda. ¿Pero de dónde sacó mi cuñado esa cantidad? ¿De usted?» El musculoso cuerpo de Ackford se removió en el asiento. «¿De mí?» «Sí, un cheque suyo». «No le extendí ningún cheque». No había nada argumentador en el tono de su voz. Simplemente constataba un hecho. «¿No le entregó usted a su cuñado un cheque de $20,000 el día 1 de este mes?» «No». Entonces, sugerí, quizá lo mejor que podemos hacer es llegarnos hasta la Golden Gate Trust Company. 10 minutos más tarde estábamos en el despacho de Clement. «Quisiera ver mis cheques cancelados», dijo Ackford al cajero. El joven rubio de impecable peinado los trajo enseguida, un grueso paquete, y Ackford los repasó rápidamente hasta que encontró el que buscaba.
Lo miró con detención durante largo rato y cuando levantó la vista para mirarme, movió la cabeza pausadamente pero con decisión. Nunca he visto este cheque antes de ahora. Clement se pasaba un pañuelo blanco por la cabeza y procuraba no aparentar que temblaba de curiosidad y miedo pensando que habían estafado al banco. El millonario dio vuelta al cheque y miró el respaldo. Depositado por Borg el día 1, dijo con el tono de uno que habla de una cosa y está pensando en otra completamente distinta. ¿Podríamos hablar con el empleado que aceptó el cheque de $20,000 depositado por la señorita Delano? Pregunté a Clement. Apretó uno de los botones de su mesa y al poco tiempo entró un hombre calvo, de cara pálida. ¿Recuerda haber aceptado hace unas semanas un cheque de $20,000 depositado por la señorita Jane Delano? Le pregunté. Sí, señor, lo recuerdo perfectamente. ¿Qué recuerda usted de ello? Le diré, señor, la señorita Delano vino a mi ventanilla en compañía del señor Borger Pamburg. Entregaron el cheque del señor Pamburg. Pensé que era una gran cantidad para sacar, pero el tenedor de libros me dijo que en la cuenta corriente del señor Pamburg había suficiente dinero para cubrirlo. La señorita Delano y el señor Pamburg estuvieron charlando y riendo mientras ingresé el dinero en la cuenta de ella, y luego se fueron. Eso fue todo. Este cheque, dijo lentamente Ackford después de que el empleado volvió a su ventanilla, está falsificado. Pero naturalmente lo daré por válido. Y con esto, señor Clement, doy por finalizada la cuestión y no quiero que se dé más vueltas al asunto. Ciertamente, señor Ackford, ciertamente. Clement quedó aliviado del peso que para él suponía cargar con una cantidad al descubierto de $20,000. Se deshizo en sonrisas e inclinaciones de cabeza. Ackford y yo dejamos el banco y nos metimos en su coche descapotable en el que habíamos venido desde su despacho. Pero Ackford no puso inmediatamente el coche en marcha. Se quedó sentado, quieto, mirando durante un rato con fijeza el tráfico de Montgomery Street. «Quiero que encuentre a Borg», me dijo, y en su voz no se adivinaba la menor emoción. «Quiero que la encuentre sin promover el menor escándalo. Si mi esposa supiera todo esto, no debe saber nada. Cree que su hermano es una persona única en el mundo. Quiero que le busque por encargo mío y sin que nadie lo sepa. La muchacha ha dejado de importarme, aunque supongo que en donde encuentre a uno encontrará a la otra. No me interesa el dinero perdido y no deseo que usted dé ningún paso para recuperarlo. Me temo que difícilmente se pudiera hacer nada sin levantar una enorme publicidad. Quiero que encuentre a Borg antes de que haga alguna otra cosa por el estilo». Si desea evitar una publicidad escandalosa, dije, el mejor medio es adelantarse a la publicidad. Quiero decir que, a mi entender, debíamos anunciar a la prensa la desaparición de su cuñado, enviar fotografías suyas a los periódicos, etcétera, etcétera. La publicarán como una noticia sensacional. Es su cuñado y además es un poeta. Podemos decir que está enfermo. Usted me dijo que durante toda su vida ha tenido una salud delicada y que tememos que lo hayan asesinado y abandonado en algún lugar, o bien que está bajo determinado trastorno mental. No hay necesidad de mencionar el dinero ni la muchacha, y con esas indicaciones la gente no sospechará la verdad, más concretamente su esposa, cuando el hecho de su desaparición se haga público. Al principio no le gustó la idea, pero al fin le convencí. Nos dirigimos al piso de Pamburg y nos permitieron entrar después que Ackford dijo que teníamos una cita con él y que íbamos a esperarle en su piso. Registré palmo a palmo las habitaciones buscando en todos los agujeros y recovecos. Leí todos los manuscritos que encontré, incluso los de carácter literario, pero no hallé nada que arrojara ninguna luz sobre su desaparición. Me ayudé con varias fotografías, metiéndome en el bolsillo 5 de la docena o más que había en el piso. Ackford no creía que las maletas y baúles del poeta hubieran desaparecido de la Leonera. No encontré su libro de cheques de la Golden Gate Trust Company. Pasé el resto del día llenando de anuncios los periódicos, los cuales dieron a mi ex cliente una gran publicidad. Primeras páginas llenas de fotografías suyas y con todos los datos que habíamos podido darles. La persona que en San Francisco no se enterase que Borg Pamburg, cuñado de R.F. Ackford y autor
De Mancha de arena y otros versos había desaparecido. ¿Es que no sabía leer o no leía los periódicos? Estos anuncios dieron resultados. A la mañana siguiente llegaron cartas de todas partes. Centenares de personas habían visto al desaparecido poeta en centenares de lugares. Solo unas pocas de estas cartas parecían prometedoras, o al menos con cierto tono de veracidad, pero la mayoría eran a todas luces ridículas. Regresé a la agencia después de examinar una de las cartas que parecía interesante y encontré una nota de Ackford rogándome que fuera a verle. ¿Puede pasar ahora por mi despacho?, me preguntó por teléfono. Ackford estaba con un joven de 20 o 21 años cuando entré en su despacho. Un joven estrecho de pecho, bien trajeado, de esa clase de empleados con aspecto deportivo. «Este es el señor Fall, uno de mis empleados», me dijo Ackford. «Dice que vio a Burke la noche del domingo». «¿Dónde?», pregunté a Fall. «Entraba en un parador cerca de Half Moon Bay». «¿Está usted seguro de que era él?» «Completamente. Le conozco bien porque le he visto con bastante frecuencia en el despacho del señor Ackford. Estoy seguro de que era él». «¿Cómo fue que lo vio usted?» «Yo iba un poco más lejos, a la playa, con varios amigos, y nos detuvimos en el parador para comer algo. Cuando nos marchábamos, llegó un coche del que salieron el señor Pangborn y una señorita o señora. No me fijé bien en ella, y entraron en el parador. No le concedí importancia hasta que anoche vi en el periódico que se desconocía el paradero del señor Pangborn desde la noche del domingo. Entonces pensé que... «¿Qué parador es ese?», le interrumpí. «El White Jack». «¿Sobre qué hora le vio?» «Creo que fue entre las 11:30 y las 12 de la noche». «¿Le vio él a usted?» «No». «¿Estaba ya dentro del coche cuando él salió del suyo?» «Sí». «¿Cómo era la mujer?» «No lo sé, no le vi la cara y no recuerdo cómo iba vestida. Ni siquiera sé si era alta o pequeña». Eso fue todo lo que nos dijo Fall. Le dijimos que podía retirarse y usé el teléfono de Ackford para llamar a casa de Haley Bob en North Beach y decir que cuando llegara a Porky Grove le dijera que llamara a Jack. Era esto un arreglo concertado entre Porky y yo para las ocasiones en que lo necesitara, sin necesidad de que nadie se enterase de nuestras relaciones. «¿Conoce la White Jack?», le pregunté a Ackford cuando terminé de hablar por teléfono. «Sé dónde está, pero desconozco qué clase de parador es». «Un antro. Está dirigido por Tim Star Joplin, un ex criminal que invirtió todo su dinero en la casa e hizo del parador un buen lugar cuando la prohibición de las bebidas alcohólicas. Gana ahora más dinero que el que podría soñar en sus días de atracador de cajas de caudales». «La White Jack es un antro y no es el lugar adecuado para que lo frecuente su cuñado. Yo no puedo ir allí sin complicar más las cosas. Joplin y yo nos conocemos desde hace tiempo, pero tengo un hombre a quien puedo colocar allí durante unas cuantas noches. Quizás Pangborn visita el parador con regularidad, o quizás esté hospedado allí. No sería la primera vez que Joplin oculta gente en su casa. Colocaré a ese hombre que le digo en el parador durante una semana a ver qué averigua». «El asunto está en sus manos», dijo Ackford. Del despacho de Ackford me fui a mi piso. Dejé la puerta sin cerrar y me senté a esperar a Porky Grove. Llevaba media hora esperando cuando el hombre empujó la puerta entreabierta y entró. «Hola, ¿cómo van las cosas?». Se dirigió con aire fanfarrón a una silla, se tumbó en ella, puso los pies sobre la mesa y cogió un paquete de cigarrillos que había allí. Ese era Porky Grove, un hombre de unos 30 y tantos años, de cara blanquecina, ni alto ni bajo, siempre vestido de forma extravagante e incluso con frecuencia suciamente, que procuraba ocultar su enorme cobardía bajo su aire fanfarrón y con una jactanciosa manera de hablar y una exagerada pretensión de confianza en sí mismo. Pero le conocía desde hacía 3 años y por eso crucé el cuarto y de un empellón le hice quitar los pies de la mesa. «¿Qué pasa?». Se puso en pie, agachándose y enseñando los dientes. «¿De dónde has sacado esos humos? ¿Quieres que te dé una bofetada?». Avancé un paso hacia él. Se echó a correr por el cuarto. No quise decir nada, estaba solamente bromeando. «Calla y siéntate», le aconsejé.
Le conocía desde hacía 3 años. Durante casi todo ese tiempo había trabajado para mí y no podría decir ni una sola cosa buena de él. Era cobarde, era embustero, era ladrón, era traidor para con la gente de su ralea, y si no se le vigilaba lo era también con quien le encargaba y pagaba un trabajo. Buen pájaro para tratar con él. Pero la actividad detectivesca es un trabajo difícil y hay que usar de todos los medios al alcance de uno. Este Porky era un medio efectivo si se le manejaba bien, lo que quiere decir que había que ponerle constantemente la mano en la garganta y pagarle bien toda la información que diera. Su cobardía era para mi fin su mayor cualidad. Era conocido por todos los criminales de la costa y aunque nadie fuera delincuente o no, pudiera pensar en confiar en un tipo como él, sin embargo no levantaba sospechas. La mayoría de sus compañeros pensaban que era demasiado cobarde para ser peligroso, que tendría miedo de traicionarles, miedo a la venganza de los criminales para con los soplones, pero no tenían en cuenta la cualidad de Porky para convencerse, cuando no había peligro próximo, de que era un tipo valiente. Por estas razones entraba y salía libremente por donde quería y por donde yo le enviaba, y me traía informes que de otra forma me hubiera sido imposible obtener. Durante casi 3 años le había encargado trabajos con éxito considerable, pagándole bien y teniéndole siempre bajo mi puño. En mi fichero figuraba con el nombre de informante. El mundo del bajo fondo usa apelativos menos agradables, como el corriente de puerco chivato, para designar a esta clase de sujetos. «Tengo un trabajo para ti», le dije cuando se sentó de nuevo con los pies apoyados en el suelo. Su boca se le torcía hacia la izquierda y guiñaba el ojo izquierdo. Me lo imaginaba. Él siempre dice cosas así. «Quiero que vayas a Half Moon Bay durante unas cuantas noches y mires con quién anda Tim Star Joplin. Aquí tienes 2 fotografías». Dejé caer una de Pangborn y otra de la muchacha. Su nombre y descripción están en el dorso. Quiero que averigües si uno de estos 2 se deja ver por allí y qué hacen. Puede ser que Tim Star los encubra. Porque miraba con gesto familiar las fotografías. «Me parece que conozco a este tipo», dijo con su boca torcida. Esa es otra cosa de Porky. No se puede mencionar a un hombre o describir a una persona sin que él diga siempre lo mismo, aunque haya uno inventado nombre y descripción. «Aquí tienes dinero». Puse unos billetes sobre la mesa. «Si pasas más de 2 noches, te daré más dinero. Mantente en contacto conmigo, ya sea por este teléfono o por el especial de la agencia. Y recuerda esto, no bebas. Si voy y te encuentro bebiendo como acostumbras, te aseguro que le diré a Joplin cuál es tu misión allí». Acabó de contar el dinero, no había mucho para contar, y lo tiró con desprecio sobre la mesa. «Guárdatelo para comprar periódicos», dijo con mofa. «¿Cómo voy a ir a cualquier sitio si no tengo dinero para gastar?» «Es bastante dinero para pagar los gastos de 2 días. Probablemente tendrás suficiente con la mitad, y cobrarás el trabajo cuando lo hayas hecho y no antes». Movió la cabeza y se levantó. «Estoy cansado de trabajar para ti. No sabes resolver los asuntos por ti solo. No quiero saber más nada contigo». «Si no vas a Half Moon Bay esta noche, acabo contigo», le dije, dejándole entender lo que quisiera de mi amenaza. Y naturalmente, después de un rato, cogió el dinero y se fue. Siempre que le encargaba hacer algún trabajo teníamos una disputa preliminar sobre el dinero que debía darle. Una vez que hubo desaparecido Porky, me tumbé en una silla y me fumé una docena de cigarrillos mientras pensaba en el asunto. La joven se había escapado primero con los $20,000 y luego se había escapado el poeta. Y los 2 habían ido a parar a White Jack, y allí estaban de una manera permanente u ocasional. Visto de esta forma, el asunto era un claro negocio. La muchacha había trabajado bien a Pangborn hasta el punto de hacerle falsificar un cheque contra la cuenta corriente de su cuñado, y luego, después de varios desplazamientos que no conocía, se habían ocultado juntos. Había 2 cabos sueltos en los que fijar la atención. Uno de ellos, el averiguar quién era el tipo que había remitido las cartas a Pangborn y había cuidado del equipaje de la joven. Era de incumbencia de la sucursal de Baltimore.
El otro era averiguar la identidad del pasajero del taxi desde el piso de la chica hasta Marquis Hotel. Eso pudiera no tener relación con el asunto, pero pudiera igualmente tenerlo. Por ejemplo, suponiendo que lograra establecer una relación entre el Marquis Hotel y la White Shack, es evidente que habría encontrado una buena pista. Busqué en la guía telefónica el número del parador. Luego me fui al Marquis Hotel. A la señorita del servicio de la centralita del hotel la conocía por haber pedido alguna información en otras ocasiones. ¿Quién ha llamado desde aquí a Half Moon Bay? Dios mío, se echó hacia atrás en el asiento y pasó suavemente su delicada mano sobre el cabello. Si le parece que no tengo bastante trabajo aquí para recordar cada llamada que hacen los clientes, esto no es una pensión. Créame que desde este hotel se hacen más de una llamada por semana. No hay muchos clientes que llamen a Half Moon Bay, insistí, apoyando un brazo en el mostrador y dejando asomar un billete de $5 entre mis dedos. ¿Tiene usted que recordar alguna llamada hecha últimamente? Voy a mirar. Suspiró como indicando que estaba dispuesta a complacerme, pero que lo veía muy difícil. Repasó los resguardos. Aquí hay una llamada de la habitación 522 hace un par de semanas. ¿A qué número llamó? A 51 de Half Moon Bay. Ese era el número del parador. Le di los $5. ¿Es un huésped fijo el 522? Sí, es el señor Kilcourse. Lleva aquí desde hace 3 o 4 meses. ¿Quién es? No lo sé, solo sé que es un perfecto caballero. ¿Qué aspecto tiene? Es un hombre joven, pero su cabello comienza a apuntar canas. Es moreno y guapo. Parece un actor de cine. ¿Boris Karloff? Pregunté mientras me alejaba del mostrador. La llave del 522 estaba en un cajetín. Me senté en un sitio desde el que podía ver la llave. Aproximadamente 1 hora después, un empleado cogió la llave y se la entregó a un hombre que parecía un actor de cine. Era un tipo de unos 30 años, de tez morena y pelo negro que se emblanquecía en las sienes. Era delgado y vestía elegantemente. Debía tener unos 6 pies de altura. Con la llave en la mano desapareció en el ascensor. Llamé a la agencia y le pedí al viejo que me enviara a Dick Foley, quien llegó 5 minutos más tarde. Es una pequeña lagartija de unas 110 libras de peso, y es la sombra más pegadiza que he visto, y he visto muchas. Tengo un pájaro aquí al que quiero que sigas, le dije a Dick. Su nombre es Kilcourse y tiene la habitación 522. Quédate afuera y ya te indicaré el lugar desde el que tienes que seguirle. Regresé al vestíbulo y esperé un rato más. A las 8, Kilcourse bajó y salió del hotel. Le seguí un trecho, aproximadamente media manzana, lo suficiente para traspasárselo a Dick, y volví a casa con el fin de estar junto al teléfono por si Porky Grout me llamaba. Pero esa noche no hubo ningún llamado de su parte. Cuando llegué a la agencia a la mañana siguiente, Dick me estaba esperando. ¿Hubo suerte?, le pregunté. Pésima. El pequeño canadiense habla como un telegrama cuando hay algo que le molesta, y ahora estaba de muy mal humor. Me llevó 2 manzanas, se escapó en un taxi, no había otro a la vista. ¿Crees que se dio cuenta de que le seguías? No, tipo listo, juega seguro. Inténtalo de nuevo entonces. Mejor es que tengas un coche a mano para el caso que repita el truco. Mi teléfono sonó en el momento en que salía Dick. Era Porky Grout, que me llamaba por la línea especial de la agencia. ¿Ocurre algo?, pregunté. Muchas cosas, dijo con petulancia. Bueno, ¿estás en la ciudad? Sí. Nos encontraremos en mi piso dentro de 20 minutos, le dije. Mi informante de cara blanquecina estaba orgullosísimo de sí mismo cuando entró por la puerta que dejé sin cerrar. Su balanceo fanfarrón al andar semejaba en ese momento una danza de negros, y en su torcida boca se dibujaba una sonrisa de suficiencia. «Lo hice para ti», alardeó. «Nada para mí. Fui allí y hablé con todos los que tenía que hablar. Vi todo lo que había que ver y no se me escapó ni un solo detalle. Hice un...» «Uy», le interrumpí. «Enhorabuena y todo eso, pero ¿qué sacaste en limpio?» «Ahora te lo diré». Levantó una sucia mano con un gesto parecido al de un agente de circulación. «No me des prisa. Te lo contaré todo».
Seguro, dije. Tú eres un tío grande y yo tengo mucha suerte de que haga los trabajos para mí, etcétera, etcétera. Pero ahora dime, ¿está Pangbur allí? Ahora voy a hablarte de eso. Fui allí, ¿viste a Pangbur? Como te estaba diciendo, fui allí y... Porky, dije, me importa un bledo lo que hiciste. ¿Viste a Pangbur? Sí, le he visto. Está bien, ahora dime qué viste. Está él y la muchacha de la fotografía que me diste. Los dos están. La chica lleva allí un mes. No la vi, pero uno de los camareros me habló de ella. A Pangbur sí que lo he visto. Ellos no se dejan ver mucho. Se quedan en la parte de atrás de la casa de Joplin, donde él vive, la mayor parte del tiempo. Pangbur está allí desde el domingo. Fui allí. ¿Te has enterado de quién es la muchacha y qué es lo que hacen allí? No, fui allí, de acuerdo. Ve allí de nuevo esta noche. Llámame tan pronto como sepas que Pangbur está allí y que no se ha ido. Procura no equivocarte. No quiero ir y asustarlos con una falsa alarma. Usa la línea particular de la agencia y a quien quiera que conteste a tu llamada, dile que no llegarás a la ciudad hasta tarde. Eso querrá decir que Pangbur está allí y te permitirá además llamar desde el parador sin revelar nada del asunto. Quiero que me des más cuartos por la información, dijo mientras se levantaba. Vale, me acordaré de tu petición, le aseguré. Ahora vete y llámame esta noche en el momento que tengas la seguridad de que Pangbur está allí. Luego me fui al despacho de Ackford. Creo que tengo una pista de su cuñado, le dije al millonario. Espero tenerle esta noche en un lugar donde pueda hablar con usted. Mi hombre dice que anoche estaba en el Wheat Shack. Si está allí esta noche, le llevaré a usted si lo desea. ¿Por qué no vamos ahora? No, hay poca gente en el parador durante el día y mi hombre no podría colarse allí sin despertar sospechas. Por otra parte, no quiero aventurarme a que vayamos usted y yo hasta tener la seguridad de que hemos de encontrarnos a Pangbur. Entonces, ¿qué quiere que haga? Tener preparado para esta noche un coche rápido y estar dispuesto a salir tan pronto como le avise. De acuerdo, estaré en casa después de las 5:30. Telefonéeme tan pronto como esté todo dispuesto para salir y pasaré a recogerle. Esa tarde a las 9:30 estaba sentado al lado de Ackford en el asiento delantero de un potente coche rodando por una carretera que conducía a Half Moon Bay, porque me había llamado por teléfono. Ninguno de los dos hablamos mucho durante el viaje, y el rápido coche nos llevó en poco tiempo. Ackford, sentado confortablemente al volante, parecía ajeno a todo. Por primera vez advertí que tenía una gran mandíbula. La White Shack es un enorme edificio cuadrado, construido en una imitación de piedra. Está situado de espaldas a la carretera y se llega a él por 2 calzadas para coches que juntas forman un semicírculo cuyo diámetro es la carretera. En el centro de este semicírculo hay varios cobertizos en los que dejan los coches los clientes de Joplin y a trechos alrededor de los cobertizos hay cuadrados de jardín y arbustos. Seguíamos corriendo a considerable velocidad cuando nos metimos en una de las calzadas semicirculares y Ackford frenó y nos vimos lanzados hacia el parabrisas, ya que por efecto del repentino frenazo, el coche se inmovilizó con una brusca sacudida, teniendo apenas tiempo de evitar aplastar a un grupo de gente que había aparecido súbitamente. A la luz de los focos del coche, las caras resaltaban enormemente, blancas, horrorizadas caras, furtivas caras que eran extrañas y curiosas. Bajo las caras se veía un verdadero galimatía de brazos, hombros, brillantes joyas y vestidos de mujer sobresaliendo sobre el fondo menos claro de la indumentaria masculina. Esa fue la primera impresión que obtuve y luego, al apartar la cabeza del parabrisas, me di cuenta de que ese grupo de gente tenía un centro, algo alrededor del cual se movía. Me levanté y traté de mirar sobre las cabezas de la gente, pero no vi nada. Salté a la calzada y me metí entre la gente. Con la cara apoyada en la grava blanca yacía un hombre delgado con traje oscuro, y tenía un agujero en donde el cuello y la cabeza se juntan. Me arrodillé para aproximarme a su cara.
Empujé a la gente y salí del corro. Regresé al coche en el momento en que Ackford se apeaba sin haber parado el motor. Pangborn ha muerto de un balazo. Lentamente Ackford se sacó los guantes, los dobló y los metió en el bolsillo. Cuando movió la cabeza indicándome que había comprendido lo que le había dicho, y se dirigió al lugar donde la gente rodeaba al poeta muerto. Le presté atención hasta que le vi mezclarse en el grupo. Entonces me fui en busca de Porky Grout. Lo encontré en el porche, apoyado en una columna. Pasé cerca de él para que me viera y continué caminando hasta llegar a uno de los lados del parador que estaba más sombrío. En la oscuridad se reunió Porky conmigo. La noche no era fría, pero sus dientes castañaban. ¿Quién lo mató?, le pregunté. No lo sé, lloriqueó, y esta vez fue la primera vez que le oí confesar su ignorancia en algo. Estaba adentro, vigilando a los otros. ¿Qué otros? Tin Star, la chica y otros tipos a los que no había visto antes. No creí que el chico fuera a salir, no llevaba sombrero. ¿Qué sabes de todo esto? Poco después de telefonearte, la muchacha y Pangborn salieron del lado de la casa que ocupa Joplin y se sentaron en una mesa al otro lado del porche, donde está casi oscuro. Estuvieron comiendo durante un rato y luego se les acercó otro tipo, sentándose con ellos. No sé su nombre, pero me parece que lo he visto por la ciudad. Es un tipo alto, muy bien vestido. Debía ser Kilcourse. Charlaron un rato y luego se les unió Joplin. Estuvieron sentados a la mesa, hablando y riendo alrededor de un cuarto de hora. Luego Pangborn se levantó y fue para adentro. Cogió una mesa desde la que podía vigilarlos, pero no seguía al chico porque como había mucha gente temí que me quitaran el sitio si me levantaba. No llevaba sombrero, me figuré que no iba a salir. Pero debió salir por otra puerta interior, porque muy pronto oí un ruido que creí era el escape del gas de un coche, y luego el ruido de un coche que se alejaba rápido. Y luego algunos tipos dijeron que había un hombre muerto afuera. Todo el mundo salió aquí, y resultó ser Pangborn. ¿Estás completamente seguro que Joplin, Kilcourse y la muchacha estaban todos ellos en la mesa cuando mataron a Pangborn? Completamente seguro, dijo Porky. Si ese tipo moreno se llama Kilcourse. ¿Dónde están ahora? En la parte trasera de la casa donde vive Joplin. Subieron allí en cuanto vieron que habían liquidado a Pangborn. No tenía ninguna confianza en Porky. Sabía que era capaz de haberse vendido y encubrir al asesino del poeta. Pero la cosa estaba así. Si Joplin, Kilcourse o la muchacha le habían sobornado, entonces no me quedaba ninguna esperanza de poder probar que ellos no estaban en la parte trasera de la casa cuando se oyó el disparo. Joplin tenía una multitud de tipejos que jurarían con la mayor serenidad haber visto todo lo que él les dijera. Había una docena de supuestos testigos que confirmarían su presencia en la parte posterior de la casa. Por lo tanto, lo único que podía hacer era dar por bueno lo que me decía Joplin y pensar que jugaba limpio conmigo. ¿Has visto a Dick Foley?, le pregunté, puesto que Dick se había encargado de seguir a Kilcourse. No. Date una vuelta y mira a ver si lo encuentras. Dile que he subido a charlar con Joplin y que suba él también, y quédate aquí cerca por si tengo necesidad de ti. Entré en la casa, crucé una vacía sala de baile y ascendí por la escalera que conducía a las habitaciones de Star Joplin, en la parte trasera del segundo piso. Conocía el camino por haber estado allí en otras ocasiones. Joplin y yo éramos antiguos conocidos. Aunque no tenía pruebas contra él ni contra sus amigos, iba a acusarles. De esta forma existía la posibilidad de sacar algo en claro. Hubiera podido naturalmente acusar de algunas cosas a la muchacha, pero no sin señalar primero el hecho de que el poeta asesinado había falsificado la firma de su cuñado en un cheque, y eso no podía decirlo. «Adelante». Una fuerte y familiar voz contestó cuando llamé en la puerta del cuarto de Joplin. Empujé la puerta abierta y entré. Tin Star Joplin estaba de pie en el centro de la habitación. Era un ex delincuente de grueso cuerpo y anchas espaldas, con una inexpresiva cara de caballo. Un poco más allá, Kilcourse estaba sentado.
tratando de ocultar con una media sonrisa dibujada en su agradable cara sus expectativas. En el extremo opuesto del cuarto había una muchacha a la que yo conocía con el nombre de Jeanne Delano. Estaba sentada en el brazo de una silla forrada de cuero. El poeta no había exagerado al decirme que era hermosa. «Tú», gruñó Joplin malhumorado tan pronto como me reconoció. «¿Qué diablos quieres?» «¿Qué has hecho?» Sin embargo, mi atención se había desviado hacia otro sitio. Estaba observando a la muchacha. Había algo vago en ella que me era familiar, pero no podía situarla. Quizá no la hubiera visto antes, quizá de tanto mirar la fotografía que de ella me había dado Pangborn, se me había quedado grabada y creía conocerla. El mirar fotografías produce con frecuencia esa sensación. Mientras tanto, Joplin dijo: «Pierdes el tiempo si vienes a investigar lo que no he hecho». Estaba seguro de haber visto en alguna parte a la muchacha. Era delgada, llevaba un deslumbrante vestido azul que dejaba al descubierto una gran parte de su delantera, espalda y brazos. Tenía el pelo del color castaño oscuro recogido en un gran moño. Su cara ovalada era perfecta. Sus ojos eran grandes y de color gris, y al contemplarlos pensé que el poeta no había andado equivocado al compararlos con la plata pulida. Observaba a la muchacha y ella me miraba a su vez con fijeza y seguí sin poderla situar. Kilcourt seguía balanceando una pierna en un ángulo de la mesa. Joplin se impacientó. «¿Quieres dejar de mirar a la muchacha y decirme qué quieres?», gruñó. En ese momento sonrió la muchacha. Su sonrisa era burlona y mostraba unos dientes afilados como los de un animal de presa, y al sonreír le reconocí. El color de su piel y cabello me habían desorientado. La última vez que la vi, y fue esa la única vez que la había visto, su cara era de un color blanco de mármol y llevaba el cabello corto color de fuego. Ella, una mujer más vieja, 3 hombres y yo habíamos estado jugando al escondite cierta tarde en una casa de la calle Torque. Estaban envueltos en el asesinato de un corredor de banco y en el robo de unos bonos por valor de $100,000. Por sus intrigas, 3 de sus cómplices murieron aquella tarde y el cuarto, el chino, había terminado en la horca en la prisión de Folsom. Entonces se hacía llamar Elvira, y desde su fuga de la casa aquella noche estuvimos buscándola por todas partes sin resultado alguno. A pesar del esfuerzo que hice por no delatarme con la mirada, mis ojos debieron indicar que acababa de reconocerla, porque rápida como una centella dejó el brazo de la silla y dio unos pasos hacia adelante. Sus ojos tenían un brillo acerado. Saqué la pistola. Joplin dio medio paso hacia mí. «¿Qué pasa?», chilló. Kilcourt saltó de la mesa y puso una de sus finas manos en su corbata. «Lo que pasa es esto», les dije. «Quiero llevarme a la muchacha por un asesinato cometido hace unos meses y tal vez, aunque no estoy seguro, por el de esta noche. De todas formas, yo estoy...». Se oyó el golpe seco de un interruptor detrás de mí y el cuarto se oscureció por completo. Me moví sin importarme dónde ponía los pies, pero alejándome del sitio donde estaba cuando se apagaron las luces. Con la espalda toqué la pared y me detuve agachándome. «¡Rápido, chico!». Un ronco susurro llegó de la parte donde creía que se hallaba la puerta del cuarto. Pero según me parecía, las 2 puertas de la habitación estaban cerradas y era difícil abrir una de ellas sin que se filtrase un poco de luz. Se movieron en la oscuridad, pero ninguno pasó por delante del débil reflejo que se filtraba por las ventanas. Oí frente a mí un débil ruido metálico, demasiado débil para ser el amartillamiento de un revólver, pero que podía ser el producido al abrir una navaja, y recordé que Tin Star Joplin era aficionado a usar el arma blanca. «¡Vamos!», fue un agudo susurro que sonó en la oscuridad como un trayazo. Ruido de pasos apagados, indistinguibles, otro ruido no lejos. De repente una potente mano me agarró por el hombro y un fuerte y musculoso cuerpo se apretó contra mí. Le golpeé con mi revólver y oí un gruñido. La mano se movió desde mi hombro en busca de mi garganta. Le di un fuerte golpe con la rodilla y oí otro gruñido. Un punto luminoso corrió hacia mi lado,
Golpeé de nuevo con mi revólver y conseguí apartar el cuerpo del hombre lo suficiente para que la boca de mi revólver quedara libre del obstáculo que la entorpecía. Apreté el gatillo. El ruido del disparo, la voz de Joplin en mi oído, una voz curiosamente normal. «Dios, me has dado». Me aparté de su lado y me dirigí hacia donde se veía la débil claridad de una puerta abierta. No había oído ruido de pasos que se alejaran. De todas maneras, justo es reconocer que había estado muy ocupado. Sabía que Joplin me había estado entreteniendo mientras los otros escapaban. No vi a nadie cuando me lancé hacia abajo, casi deslizándome, tropezando en los escalones de la escalera. Cuando me lancé hacia la sala de baile, un camarero se interpuso en mi camino. No sé si su interferencia fue premeditada o no. No se lo pregunté. Le golpeé en su cara con la culata de mi revólver y proseguí. Salté sobre una pierna que intentaba zancadillarme y en la puerta exterior tuve que dar un nuevo golpe a otra cara. Salí a la calzada de coches en el momento en que la luz roja del piloto de un automóvil torcía a la derecha para meterse en la carretera principal. Mientras corría en busca del coche de Ackford, me di cuenta de que habían retirado el cuerpo de Pangborn. Quedaban todavía unas cuantas personas alrededor del sitio en el que había estado tumbado el poeta y me miraron con aire sorprendido. El coche estaba como Ackford lo había dejado, con el motor en marcha. Lancé el coche a través de un cuadro de jardín y torciendo a la derecha lo dirigí en dirección hacia la carretera. 5 minutos después volví a ver el punto rojo del piloto del coche. El coche era más potente y veloz de lo que yo necesitaba, y podía dar de sí mucha más velocidad de la que yo era capaz de sacarle. No sabía a qué velocidad iba el automóvil delantero, pero lo alcancé enseguida, como si no hubiera corrido en todo ese tiempo. Seguimos así durante 1,5 millas o quizá 2. De repente vi a un hombre en la carretera, fuera todavía del alcance de los faros de mi coche. Cuando lo alumbraron los faros, vi que era Porky Groat. Porky Groat de pie en medio de la carretera, haciéndome frente con una pistola en cada mano. En sus manos las pistolas parecían relucir a la luz de los faros con un color rojo que se convertía luego en oscuro, como las bombillas de un aparato de señalización eléctrico. El parabrisas cayó a trozos a mi lado. Porky Groat, el informante cuyo nombre era, en toda la costa del Pacífico, sinónimo de cobardía, estaba en mitad de la carretera disparando al coche que se abalanzaba sobre él. No vi el final. Confieso sinceramente que cerré los ojos cuando su blanquecina cara asomó junto al radiador. Mi coche trepidaba con fuerza y adelante en la carretera solo se veía la luz roja del coche que huía. El parabrisas había desaparecido. El aire despeinaba mi cabello y hacía saltar lágrimas a mis ojos. Me di cuenta que estaba hablando conmigo mismo diciendo: «Eso era Porky, eso era Porky». Era algo asombroso. No me sorprendía que me hubiera engañado. Eso era una cosa de esperar. Ni tampoco era sorprendente que él hubiera subido las escaleras detrás de mí y apagado las luces del cuarto. Pero que se hubiera quedado en la carretera y hubiera muerto. El fogonazo de un disparo procedente del coche que me precedía deshizo mi asombro. La bala no pegó cerca de mí. No es fácil disparar con puntería desde un coche en marcha a otro que le sigue. Pero al paso que iba no tardaría mucho en estar lo suficientemente cerca para facilitar la puntería. Encendí los faros de encima del guardabarro. Su luz apenas alcanzaba al coche que iba en cabeza, pero me permitía ver que la que lo conducía era la muchacha, mientras Kilcourse, sentado torcidamente a su lado, me hacía frente. El coche era de color amarillo, tipo deportivo. Aminoré la marcha. En un duelo con Kilcourse yo hubiera tenido desventaja porque tendría que disparar y conducir al mismo tiempo. Lo que creí más acertado era mantener la distancia hasta que llegásemos a una ciudad, puesto que inevitablemente tendríamos que llegar. Todavía no era medianoche. En cualquier ciudad había gente y policías con mayor posibilidad de salir ganando. Unas pocas millas más allá y mi presunta presa hizo variar mi plan. El coche amarillo disminuyó la marcha y balanceándose se paró, colocándose de través en la carretera.
Kilkurs y la muchacha salieron inmediatamente de él y se agazaparon en la carretera al otro lado de la barricada. Estuve tentado de lanzarme contra su coche, pero solo fue una tentación, y cuando ésta pasó eché los frenos y paré. Enfoqué mi faro directamente hacia su coche. De algún lugar próximo a las ruedas salió un disparo, y el faro se estremeció violentamente, pero el cristal no fue alcanzado. Naturalmente el cristal sería su primer objetivo y... Agazapado en el coche, esperando la bala que haría añicos al cristal, me quité los zapatos y la chaqueta. La tercera bala destrozó el faro. Apagué las otras luces. Salté a la carretera y cuando dejé de correr estaba agazapado junto al lado más próximo de su coche. Un truco lo más fácil y seguro que se puede imaginar. La muchacha y Kilkurs habían tenido la vista fija en el resplandor de una luz potente. Cuando de repente esa luz desapareció y las otras más débiles desaparecieron también, se encontraron sumidos en la más completa oscuridad, que debía durar 1 minuto o quizá más, es decir, el tiempo necesario para que sus ojos se adaptaran a la grisácea oscuridad de la noche. Mis pies descalzos no habían hecho ningún ruido al correr por la carretera asfaltada, y ahora nos separaba solamente un coche. Yo sabía eso, pero ellos no lo sabían. Kilkurs habló quedamente junto al radiador. «Voy a tratar de liquidarlo en la cuneta. Dispara de vez en cuando para tenerle entretenido». «No lo veo», dijo la muchacha. «Dentro de un segundo verás bien. De todas formas dispara contra el coche». Me moví hacia el radiador mientras la pistola de la muchacha se descargaba contra el coche vacío. Kilkurs a gata caminaba hacia la cuneta que corre a lo largo de la parte sur de la carretera. Encogí las piernas y me dispuse a dar un salto sobre él para golpearle la cabeza con mi revólver. No quería matarlo, pero necesitaba dejarlo rápidamente fuera de juego. Aún así me quedaría la muchacha, que por lo menos era tan peligrosa como él. En el momento que me disponía a saltar, Kilkurs, guiado tal vez por el instinto del animal que va a ser cazado, volvió la cabeza y me vio. Vio una sombra amenazadora. En lugar de saltar, disparé. No miré si mi disparo le había alcanzado. A esa distancia había poca posibilidad de errar. Encorvado me deslicé a la parte trasera del coche quedándome quieto y esperé. La muchacha hizo lo que con toda seguridad hubiera hecho yo en su lugar. Pensó que yo había impedido a Kilkurs hacer su propósito y que mi siguiente paso sería cercarla por detrás. Para evitarlo se movió desde la parte trasera del coche hasta la que estaba más cercana al coche de Ackford, con el fin de prepararme una emboscada. Ocurrió, pues, que vino arrastrándose y puso su delicada nariz en la mismísima boca del revólver que tenía preparado para ella. Dio un pequeño grito. Las mujeres no siempre son razonables. Se inclinan con frecuencia a no hacer caso de cosas insignificantes, tales como un revólver que apunta sobre ellas. Sabido esto, tuve la feliz idea de sacar de su mano el revólver que llevaba. Mientras le quitaba el arma, ella apretó el gatillo. Le torcí la muñeca y terminé de sacarle el revólver. Pero la muchacha no había terminado todavía. Teniéndome allí con un revólver a 4 pulgadas de su cuerpo, dio media vuelta y se lanzó corriendo hacia un grupo de árboles que formaban una mancha negra en la parte norte de la carretera. Cuando me repuse de la sorpresa que me causó tan ingenuo proceder, me metí en los bolsillos su revólver y el mío y me lancé tras ella, lastimándome los talones a cada paso que daba. Cuando la alcancé estaba intentando saltar una valla de alambre. «¿Va a dejar de jugar?», le dije malhumorado y agarrándola por la muñeca la hice volver a la carretera. «Este es un asunto serio. Déjese de hacer chiquilladas». «Me hace daño en el brazo». Sabía que no le hacía daño y sabía también que era la causante de 4 o 5 muertes. Sin embargo, aflojé mi mano sobre su muñeca sin hacer más presión que la que se hace en un simple apretón de manos entre amigos. Volvimos a la carretera sin que me opusiera resistencia y allí, sin soltarla de la muñeca, encendí las luces del coche. Kilkurs yacía acurrucado debajo de la luz de los focos. Dejé a la muchacha en el centro del foco de luz. «Quédese ahí», le dije, «y no intente nada. Al primer movimiento que haga dispararé a las piernas».
Encontré la pistola de Kilcourse, la metí en mi bolsillo y me arrodillé a su lado. Estaba muerto, con un agujero de bala encima de la clavícula. «¿Está...?» La boca de la muchacha temblaba. «Sí». La muchacha miró el cuerpo de Kilcourse y se estremeció ligeramente. «Pobre Fag», susurró. Ya he dicho que la muchacha era hermosa, y ahora frente a la luz blanca de los focos parecía más hermosa todavía. Era capaz de enloquecer incluso a un detective de edad madura y poco imaginativo. Debió ser por eso que fruncí el ceño y dije: «Sí, pobre Fag, y pobre Hook, y pobre Ty, y pobre chico empleado del Banco de Los Ángeles, y pobre Burke», citando la lista de todos los hombres que habían muerto por quererla. No se inmutó. Levantó sus grandes ojos, me dirigió una mirada cuyo significado no pude entender y advertí que su encantadora cara redonda bajo la masa de su pelo negro, que sabía era postizo, estaba triste. «Supongo que usted cree», comenzó a decir, pero yo no podía más. No me encontraba a gusto. «Vamos», dije, «dejaremos aquí por ahora a Kilcourse y al coche». No dijo nada. Entró conmigo en el coche de Ackford y se sentó en silencio mientras yo me ataba los zapatos. En el asiento trasero del coche encontré una capa para ella. «Mejor será que se ponga esto por los hombros. El parabrisas ha desaparecido y hará frío». Siguió mi consejo sin decir una sola palabra, pero cuando puse el coche en la carretera y lo conduje en dirección este, colocó su mano sobre mi brazo. «¿Regresaremos a la White Shark?» «No, vamos a Redwood City, a la cárcel del distrito». Aproximadamente durante 1 milla y aún sin mirarla, me di cuenta que observaba mi perfil, que no es en verdad clásico. Luego puso de nuevo su mano en mi antebrazo y se inclinó tan cerca de mí que sentí su respiración en mi mejilla. «¿Quiere parar un minuto? Hay algo importante que quiero decirle». Detuve el coche en un espacio de tierra dura a un lado de la carretera y me ladeé en el asiento para mirarla de frente. «Antes de que empiece», le dije, «quiero que sepa que nos quedaremos aquí solamente el tiempo preciso para que me hable del asunto Pangborn. Si toca otro tema, reemprenderemos el viaje a Deadwood». «¿No le interesa el asunto de Los Ángeles?» «No, eso está liquidado. Tanto usted como Hook Riordan, Ty, John Tao y los Quarry son igualmente responsables de la muerte del empleado bancario, aunque fuera Hook el asesino. Hook y los Quarry murieron la noche que tuvimos la fiestecita en la calle de Turk. A Ty lo colgaron el mes pasado. Y ahora le he casado a usted. Tuvimos pruebas suficientes para hacer ahorcar al chino y tendremos muchas más contra usted. Eso ya está hecho, terminado y completo. Si quiere decirme algo sobre la muerte de Pangborn, le escucharé. Si no es así», puse la mano en el botón de marcha. Me detuve al advertir la presión de sus dedos en mi brazo. «Quiero hablarle de eso», dijo seriamente. «Quiero que sepa toda la verdad. Ya sé que me llevará a Redwood City. No crea que espero, que tengo ninguna loca esperanza. Pero me gustaría que supiera la verdad de todo esto. No sé por qué me preocupa tanto lo que usted piensa, pero...» Su voz se apagó hasta hacerse casi ininteligible. Luego comenzó a hablar rápidamente, como habla la gente que teme ser interrumpida antes de terminar de contar sus cosas, inclinándose ligeramente hacia adelante, por lo que su hermosa cara redonda estaba muy cerca de la mía. «Al salir de la casa de la calle Turk esa noche, mientras usted luchaba con Ty, mi intención fue marcharme de San Francisco. Tenía $200,000, dinero suficiente para ir a donde quisiera. Pero luego pensé que marcharme de San Francisco era lo que usted creía que iba a hacer, y por lo tanto reflexioné y me dije que lo más seguro para mí era quedarme aquí. No es difícil para una mujer cambiar de aspecto. Mi cabello era pelirrojo y corto, mi piel blanca y llevaba vestidos de tonos vivos. Me teñí el pelo, compré una peluca y vestidos de color oscuro. Luego alquilé un piso en Ashbury Avenue bajo el nombre de Janet Delano y me convertí en una persona completamente distinta. Pero aunque estaba completamente segura de que no me reconocerían,
Para no exponerme no salí de casa durante algún tiempo y para matar las horas me dediqué a leer mucho. Fue por eso que me vino a las manos un libro de Burke. ¿Lee usted poesía? Negué con la cabeza. El primer automóvil que veíamos desde que dejamos White Jack apareció en la carretera, dirigiéndose hacia Half Moon Bay. La muchacha esperó a que pasara el automóvil antes de proseguir y siguió hablando con la misma rapidez. Burke no era un genio, pero había algo en su poesía que se metía dentro de mí. Le escribí una breve nota diciéndole cuánto me había gustado sus versos y la envié a sus editores. Pocos días después recibí una nota de Burke por la que me enteré que vivía en San Francisco. No lo sabía. Nos cruzamos varias notas y él me preguntó si podía visitarme y así nos conocimos. Al principio no sé si estaba o no enamorada de él. Me gustaba, y entre su apasionado amor por mí y el orgullo mío de tener por pretendiente a un conocido poeta, llegué realmente a pensar que le quería. Le prometí casarme con él. No le dije nada de mí, aunque ahora sé que no le hubiera hecho cambiar sus sentimientos hacia mi persona. Pero tenía miedo de decir la verdad y como no quería mentirle, decidí no contarle nada. Entonces Fag Kilkhurst me vio un día en la calle y me reconoció a pesar de mi nuevo cabello y vestidos de color diferente a los que solía llevar. Fag no tenía mucho talento, pero tenía en cambio una mirada capaz de descubrir cualquier cosa. No le culpo a Fag. Actuó según su código. Me siguió hasta casa y subió al piso. Le dije que iba a casarme con Burke y a convertirme en una respetable dueña de casa. Pensar eso era una tontería por mi parte. Fag era honrado. Si le hubiera dicho que estaba trabajando a Burke para sacarle algo, Fag me hubiera dejado tranquila y no se hubiera metido en nada. Pero cuando le dije que había terminado con mi habitual ocupación, me quedé a su merced. Usted ya sabe cómo son los delincuentes. Para ellos todo el mundo es o un compañero o una futura víctima. Por lo tanto, si yo dejaba de ser una delincuente, Fag me consideraba víctima propicia para sus fines. Se enteró de las relaciones de la familia de Burke y entonces me planteó el siguiente dilema. O $20,000 o me denunciaría. Estaba enterado del asunto de Los Ángeles y sabía que me buscaban por todas partes. Yo estaba en una posición difícil. Estaba convencida de que no podía escaparme o esconderme de Fag. Le dije a Burke que necesitaba $20,000. No creía que él tuviera tanto dinero, pero pensé que podría conseguirlo. 3 días después me entregó un cheque por esa cantidad. No sabía entonces de dónde lo había sacado, pero aunque lo hubiera sabido, no me hubiera importado. Tenía necesidad de esa cantidad. Pero esa noche me dijo de dónde procedía el dinero, que había falsificado la firma de su cuñado. Me lo dijo porque después de recapacitar sobre lo que había hecho, tenía miedo de que cuando descubrieran la falsificación nos cogerían a los dos y me considerarían a mí igualmente culpable. Yo estoy corrompida, pero no lo bastante para permitir que él fuera a la cárcel por mí sin que supiera de qué se trataba. Le conté toda la historia. Él no pestañeó. Insistió en que le pagara a Kilkhurst para que estuviera yo a salvo. Y comenzó a hacer planes para mi seguridad futura. Porque dijo que su cuñado no lo entregaría a la policía por falsificación, pero con el fin de que estuviera más segura insistió en que me cambiara de piso, me pusiera un nuevo nombre y permaneciese escondida hasta saber la reacción de Ackford. Pero esa noche, después de irse él, hice algunos planes por mi cuenta. Me gustaba Burke. Me gustaba demasiado para permitir que pagara los vidrios rotos sin intentar salvarle, y no tenía mucha fe en la bondad de Ackford. Era el día 2 de este mes. Si no ocurría nada imprevisto, Ackford no descubriría la falsificación hasta que le entregasen sus cheques cancelados el mes siguiente. Tenía prácticamente un mes para actuar. Al día siguiente saqué todo el dinero del banco y envié una carta a Burke, diciéndole que me habían llamado de Baltimore, dándole una dirección en esa ciudad para el envío del equipaje y cartas, de cuya recepción se cuidaba por mí un compañero. Luego fui a casa de Joplin y le pedí que me escondiera. Hice saber a Fag dónde me encontraba y cuando llegó le dije que esperaba poder darle el dinero en 1 o 2 días.
Después de eso vino casi a diario, y día tras día le fui poniendo inconvenientes, pero yo veía que cada vez me resultaba más fácil mi labor. Sin embargo, no disponía de tiempo suficiente. Muy pronto las cartas de Borg se las devolverían de la dirección telefónica que le había dado, y yo quería estar alerta para impedirle hacer alguna tontería. No deseaba ponerme en contacto con él hasta que estuviera en condiciones de devolverle los $20,000 para que pudiera arreglar la falsificación antes de que Ackford se enterase al ver sus cheques cancelados. Fag cada día lo manejaba mejor, pero todavía no había conseguido de él lo que deseaba. No parecía dispuesto a ceder los $20,000, los cuales naturalmente retenía yo, a menos que le prometiera quedarme con él para siempre. Y como seguía creyendo que estaba enamorada de Burke, no quería atarme a él, ni siquiera por algún tiempo. Burke me vio en la calle un domingo por la noche. Yo iba conduciendo con la mayor tranquilidad el coche negro de Joplin por la ciudad, y quiso la suerte que me viera Burke. Le dije la verdad, toda la verdad, y él me dijo que había alquilado a un detective privado para buscarme. En muchos aspectos era como un niño. No se le había ocurrido pensar que la policía averiguaría lo del dinero. Pero yo sabía que a lo sumo en 1 o 2 días advertirían el cheque falsificado. Lo sabía. Cuando se lo dije a Borg, se desmoralizó. Toda su confianza en el perdón de su cuñado desapareció. No podía dejarle en el estado en que se encontraba. Hubiera contado todo el asunto a la primera persona conocida que hubiera visto. Me lo llevé conmigo a casa de Joplin. Mi intención era tenerlo allí durante unos días, hasta que viéramos en qué paraban las cosas. Si no aparecía nada en los periódicos sobre el cheque, podríamos pensar que Ackford se había desentendido del asunto y Burke podía volver a casa y sincerarse. Por otro lado, si los periódicos publicaban toda la historia, tanto Burke como yo tendríamos que buscar un lugar permanente para ocultarnos. Los periódicos de la tarde del martes y los de la mañana del miércoles estaban llenos de noticias sobre su desaparición, pero no decían nada del cheque. Eso era buena señal, pero esperamos otro día como medida de seguridad. Fag Kilcourse estaba ya enterado de todo y tenía que entregarle los $20,000, pero aún me quedaban esperanzas de conservar el dinero, o por lo menos una gran parte de él, y con ese fin seguí engañándole. Porque me dio mucho trabajo, porque considerándose con ciertos derechos sobre mí, los celos lo enfurecían. Le pedí a Tin Star que le intimidara en evitación de peores males. Esta noche uno de los hombres de Tin Star subió y nos dijo que un hombre llamado Porky Grot, que desde hacía 2 noches llevaba rondando por el parador, había hecho un par de tonterías que le delataban como tipo sospechoso. Me señalaron a Grot. Aproveché una oportunidad para presentarme en la parte del parador destinada al público y me senté en una mesa próxima a la suya. Como usted sabe bien, era un tipajo de cuidado. En menos de 5 minutos lo tenía en mi mesa y media hora después sabía que le contó a usted que Burke y yo estábamos en la Whitechapel. No me dio una información detallada, pero me dijo más que suficiente para que yo adivinara el resto. Subí y se lo conté a los demás. Fag quería matar a Grot y a Burke, pero se lo quité de la cabeza. Le dije que eso no nos ayudaría en nada y que tenía a Grot en el bolsillo dispuesto a hacer cualquier cosa por mí. Creí que le había convencido, pero finalmente decidimos que Burke y yo cogeríamos un coche y nos iríamos, y que cuando usted llegara aquí, Grot le diría que se había equivocado y le señalaría a un hombre y una mujer, cualquiera de los que viera en ese momento, diciéndole que los había tomado por nosotros. Me retrasé para coger un chal y Burke salió solo en dirección al coche. Fag lo mató. No sabía que iba a matarlo. De haberlo sabido no le hubiera dejado disparar. Por favor, créame lo que le digo. No estaba tan enamorada de Burke como creía, pero, por favor, créame que después de todo lo que había hecho por mí no hubiera dejado que le hiciesen ningún daño. Después de eso, me agradara o no, tenía que seguir con los otros. Y seguí con ellos. Brute se encargó por orden nuestra de decirle a usted que nosotros 3 estábamos en la parte posterior del porche cuando mataron a Burke, y dimos instrucciones a otros para que contasen la misma historia.
Luego subió usted y me reconoció. Quiso mi mala suerte que fuera usted el único detective que me conoce en San Francisco. El resto lo sabe usted. Cómo subió detrás de usted Porky Groat y apagó las luces, y cómo le entretuvo Joplin mientras nos escapábamos en busca del coche. Y luego, cuando nos alcanzó con su coche, Groat se ofreció para enfrentarse a usted mientras nosotros poníamos tierra de por medio, y ahora... Se interrumpió y se estremeció ligeramente. La capa que le había dado cayó de sus hombros. No sé si fue porque estaba muy próxima a mí, lo cierto es que también yo me estremecí. Mis dedos se metieron nerviosamente en mi bolsillo y sacaron un cigarrillo arrugado y aplastado. «Eso es todo lo que usted quería escuchar», dijo suavemente, con su cara media vuelta hacia mí. «Quería que usted lo supiera. Usted es un hombre duro, pero yo...» Tragué saliva y de repente el cigarrillo que tenía en la mano dejó de moverse nerviosamente. «No se ponga tan patética, joven», dije. «Es una lástima que, habiendo realizado su trabajo con tanta destreza, venga a estropearlo ahora con sus palabras». Se echó a reír. Una breve risa, amarga y repentina, que denotaba enfado. Y puso su cara todavía más cerca de la mía. Sus ojos grises tenían suavidad y placidez. «Pequeño detective gordo cuyo nombre no conozco». Su voz era ronca y burlona. «¿Crees que estoy bromeando un poco, no es verdad? ¿Crees que bromeo para intentar recuperar mi libertad? Quizás sí. Aceptaría la libertad si me la ofrecieran. Pero los hombres me han considerado hermosa y he jugado con ellos. Las mujeres somos así. Los hombres me han querido y a pesar de haber hecho con ellos lo que me apetecía, los encuentro despreciables. Pero llega un momento en que aparece un pequeño y gordo detective cuyo nombre no conozco y se comporta conmigo como si fuera una bruja. ¿Puedo evitar sentirme atraída un poco hacia él? Las mujeres somos así. Tan vulgar me encuentra que no cree que haya algún hombre capaz de mirarme con cierto interés. ¿Acaso soy fea? Negué con la cabeza. «Eres muy bonita», dije, intentando dar a mis palabras un tono intrascendente. «Mala bestia», escupió y después volvió a mirarme de nuevo con gesto amable. «Y sin embargo, debido a tu actitud me encuentro sentada a tu lado confiándote mi intimidad. Si me tomases en tus brazos y me apretaras contra tu pecho y me dijeras que no ibas a llevarme a la cárcel, es natural que me alegraría. Pero aunque por un momento me tomaras en tus brazos, sería tan solo uno de los hombres con los que estoy familiarizada. Hombres que aman y son reemplazados después por otros de su misma clase. Y como tú no haces ninguna de estas cosas, porque pareces estar hecho de piedra, me siento atraída por ti. ¿Crees, mi gordito detective, que si bromeara te diría esto?» Lancé un gruñido que no significaba ni afirmación ni negación, e hice un esfuerzo para no humedecer mis labios con la lengua. «Esta noche estará en la cárcel si continúa siendo el mismo hombre duro que me ha enloquecido de amor y no me ha hecho ningún caso. Pero antes de que ocurra eso, ¿puedes decirme si no me consideras algo más que muy bonita? O al menos una insinuación de que si no fuera tú detenida, latiría tu pulso más fuerte cuando te toco. Voy a entrar en la cárcel para mucho tiempo, tal vez me manden a la horca. Mi vanidad de mujer es lo único que me queda. ¿No vas a permitir que quede a salvo? Haz algo para que no me arrepienta de haberme declarado un hombre que se aburría mientras me escuchaba». Sus párpados se estremecieron. Inclinó la cabeza tanto que pude ver el pulso de su blanca garganta. Sus labios, ligeramente abiertos, no se habían movido desde que pronunció la última palabra. Mis manos apretaron la blanca y suave carne de su hombro. Echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y enlazó con su brazo mi cuello. «Tienes una hermosura maldita», grité fuera de mí y la aparté con fuerza. Me pareció que pasaba una hora antes de que puse el coche en marcha, y ya en la carretera lo lancé a toda velocidad en dirección a la cárcel del condado de San Mateo. La muchacha se colocó de nuevo en su asiento, arrebujada en la capa que le había dado. Conducía con los ojos semicerrados a causa del aire que daba de lleno en mi cara y alborotaba mi cabello, y la falta de parabrisas me hizo recordar a Porky Groat. Porky Groat,
cuya cobardía era notoria desde Seattle a San Francisco, plantado en medio de la carretera haciendo frente con un par de pistolas a un coche que se le echaba encima. Y esta mujer que estaba a mi lado había sido la causa de que Porky Road hiciera eso. Había logrado enamorarle, a pesar de que él no podía querer como una persona. Porky Road, un repugnante reptil que solo vivía para las drogas, se había prestado a una muerte segura para que ella escapara. Y la causante de todo era esa cuya boca había besado. Aminoré la velocidad del coche siguiendo, no obstante, la carretera. Pasamos por una ciudad, peatones que se ponían a salvo, rostros sorprendidos que nos miraban, centellas de las luces eléctricas a través de mis ojos humedecidos por el viento. Crucé la ciudad y nos encontramos de nuevo en el campo. Al pie de una cuesta eché los frenos y se paró el coche. Acerqué mi cara a la de la muchacha. Además, eres una embustera. Me di cuenta que gritaba alocadamente, pero no podía hablar en tono más bajo. Pangborn no puso el nombre de Ackford en ese cheque. Nunca supo nada de su existencia. Te hiciste amiga suya porque sabías que su cuñado era millonario. Le preguntaste con habilidad y lograste enterarte de lo que él sabía sobre la cuenta corriente de su cuñado en la Golden Gate Trust. Robaste el talonario de cheques de Pangborn porque lo busqué en su casa y no pude encontrarlo, y depositaste el cheque falsificado de Ackford en su cuenta corriente, sabiendo que de esa forma el cheque ofrecía garantía. Al día siguiente llevaste a Pangborn al banco, diciéndole que ibas a hacer un depósito. Hiciste que te acompañara porque sabías que si él estaba contigo, el cheque que había falsificado no ofrecería dudas sobre su validez. Y sabías también que siendo él un caballero como era en realidad, no se preocuparía en mirar lo que tú depositabas. Luego te fuiste a Baltimore. Él me contó la verdad, no toda, sino la que sabía. Después, ya sea por casualidad o intencionadamente, te encontraste con él un domingo por la noche. Lo llevaste a casa de Joplin y le hiciste creer una historia fantástica que le convenció de la necesidad de quedarse allí durante unos días. Eso no era difícil, ya que él no sabía nada de los 2 cheques de $20,000. Tú y Kilcourse sabíais que si Pangborn desaparecía, nadie se enteraría de que él no había falsificado el cheque de Ackford, y nadie sospecharía que el segundo cheque era falso. Tú lo hubieras matado en otra ocasión, pero cuando Porky te dijo que yo me dirigía a la casa de Joplin, tuviste que actuar a toda prisa y disparaste sobre Pangborn. Esa es la verdad, grité. Durante el tiempo que estuve hablando, la muchacha me miraba con calma y afecto, pero al final su mirada se oscureció un poco. Levanté la cabeza y puse el coche en marcha. Poco antes de entrar en Redwood City, colocó su mano en mi brazo. La dejó allí durante un segundo y después de acariciar mi brazo por 2 veces la retiró. No la miré, ni creo que ella me miró cuando en la cárcel estaban inscribiéndola en el registro de entrada. Dijo llamarse Jean Delano y se negó a hacer ninguna declaración hasta ver primero a un abogado. Los trámites duraron unos pocos minutos. Cuando se la llevaron se detuvo y preguntó si podía hablar conmigo a solas. Nos retiramos a un extremo del cuarto. Acercó su boca junto a mi oído, sintiendo en mi mejilla su respiración, como ocurrió en el coche, y susurró el adjetivo más peyorativo que posee la lengua inglesa. Luego se encaminó hacia la celda.